terminar lo que es vamos a ver estos fármacos que les decía, si quieren pueden sacar casos clínicos de la terapia intensiva. Son fármacos que se utilizan en terapia y en emergencia. Entonces, los vasoactivos, vamos a ver acá las características generales, ¿no? El uso es frecuente en agentes inotrópicos y vasoactivos en pacientes críticamente enfermos. Entonces, son fármacos que los vamos a pillar o en la emergencia o en terapia intensiva. ¿Ok? Entonces ustedes pueden sacar un caso clínico, pedirle permiso ahí a su profesor, al doctor Castelo, al San Juan de Dios, pueden pedirle permiso. En japonés pueden pedirle permiso un ratito, doctor, quiero ver un caso, al mismo residente pueden ubicarlo. Entonces, estos medicamentos tienen vida media corta en su farmacocinética, están faltando mucho a la farmacocinética en su flashcard. Por favor, revisen DrugBag si quieren hacerlo más bonito, más sencillo. No busquen Goodman. También están en Goodman, lo que les gusta buscar en Goodman, pueden buscar en Goodman. Son semejantes de acción inmediata, varían de dosis y su efecto inmediato, y los niveles plasmáticos dicen son uniformes. Requieren un monitoreo continuo, o sea, necesitamos sí o sí un monitoreo cardíaco, ¿no? Entonces necesitamos un monitor donde estén siempre los signos vitales y la frecuencia cardíaca, ¿no? Requiere monitorización continua. Debe titularse en parámetros hemodinámicos. Nos dice, para optimizar el uso de estos medicamentos es necesario utilizar la arteria central o catéter. Aunque la periferia se puede utilizar, por supuesto, para llegar a la emergencia, para llegar a la UCI, podemos utilizar si ustedes no pueden hacer la punción venosa. Los fármacos vasoactivos tienen una actividad hemodinámica tremenda, ¿no? Entonces, por ejemplo, la dopamina va a aumentar el gasto cardíaco discretamente, va a aumentar la precarga discretamente, moderadamente la poscarga, la frecuencia cardíaca moderadamente. Tiene un efecto inotrópico importante, nos dice, ¿no? Y perfusión renal puede estar de acuerdo a la dosis aumentado o disminuido. La presión pulmonar no hay efecto de ese nivel. Entonces, vamos a hablar de lo más importante. Aquí la dopamina, la dobutamina se utiliza bastante. ¿Cuál utilizan en combinación? La dobutamina y la noradrenalina la utilizan. Esta combinación la utilizan. La interacción farmacológica es positiva, ¿no? Y está relacionada a una respuesta hemodinámicamente para estabilizar al paciente. Entonces, todas estas respuestas hemodinámicas las tenemos que saber. Lo básico. ¿Y cómo sabemos esto? Por sus receptores y su dosis. De acuerdo a su dosis está relacionado a su receptor, a la estimulación del receptor. Por ejemplo, les decía, ¿podemos aumentar la presión arterial sin aumentar la frecuencia cardíaca? Lo podemos hacer. O podemos aumentar la frecuencia cardíaca sin aumentar la presión arterial. Lo podemos hacer, ¿no? Y eso está relacionado con una respuesta hemodinámica. Uno de los fármacos se llama dopamina, aunque ha disminuido su uso, ¿no?
por los efectos secundarios que son más frecuentes que la dobutamina, como por ejemplo las arritmias. Seguramente es una catecolamina endógena, precursora de adrenalina y noradrenalina. Sus estímulos y receptores están relacionados a alfa, beta, en actividad positiva. Nos dice que las presentaciones están en 200 microgotas, 5 cc, se diluye en un microgotero, ¿no? En acción de 5 minutos, tiene una vida media de 2 minutos, se la diluye con destroza al 5%, con cloruro de sodio al 0.9%, lactato de al 100 cc, 200 miligramos de dobutamina, o sea, una ampollita de dobutamina. ¿No? Aquí la tenemos, se la presento. Aquí tenemos 200 microgramos en 5 ml. El efecto de la dobutamina está relacionado a su dosis, ¿no? El efecto dopaminérgico 0.1 a 5 microgramos por kilogramo minuto. ¿Qué origina? Efecto vasodilatador renal, efecto vasodilatador mesentérica y aumento de la filtración glomerular, ¿no? A esa dosis se lo considera un medicamento que está relacionado como diurético, ¿no? Inotrópico positivo. Este efecto lo tiene a 5 a 10 microgramos kilogramos minuto. ¿Qué hace? Estimula los receptores beta-adrenérgicos, aumentando el gasto cardíaco, bueno, aumentando la resistencia vascular periférica. En realidad, ¿no? La dosis va a producir aumento del gasto cardíaco. Cuando aumentamos solamente el efecto inotrópico, por eso es bueno estar en la teórica, ¿no? El efecto es el efecto de contracción, ¿no? Repercute en la postcarga, pero no tiene efecto en la resistencia vascular periférica a estas dosis, ¿no? A dosis vasoconstrictora de 10 microgramos para arriba, no dice hasta 25, 30, 40 microgramos. A esta dosis, ¿no? Repercute en la resistencia vascular periférica, o sea, va a repercutir en la presión arterial relacionada principalmente con el aumento de la presión arterial, pero esto está relacionado directamente por la resistencia vascular periférica. Estos fármacos o actúan en la precarga o actúan en la poscarga. ¿Qué es la precarga? En la cuando se llena el corazón. Es todo el volumen que entra, que sale al corazón. ¿Ya? ¿Y qué es la poscarga? Es todo lo que sale. La resistencia vascular periférica es todo lo que sale, ¿no? El gasto cardíaco está relacionado principalmente con la precarga. Entonces, depende de la dosis. Parece que este medicamento tiene actividad tanto en precarga como en poscarga, ¿no? Entonces, la dosis es muy importante. Dosis, podemos decir que aumenta el filtrado glomerular, principalmente dosis pequeña, ahí está, ¿no? De 0.5 a 5 microgramos. Dosis inotrópico positivo, de 5 a 10 miligramos. Y vasoconstrictora está relacionado principalmente a él. Bueno, en la actualidad podemos decir, hoy en día el uso de dopamina a baja dosis como protección renal no tiene lugar en el tratamiento de shock. O sea, prácticamente a esa dosis no tiene ninguna relación con una protección renal. Datos recientes ponen también en duda que tenga efecto protector esplánico e indica que incluso puede tener un efecto negativo sobre el área de oxigenación a esos niveles, ¿no? La resistencia a la dopamina es capaz de definir
un subgrupo de shock de riesgo muy elevado, con una buena capacidad de prevención de muerte que mejora cuando se asocia con un lactato de 3.5 milimoles litro. Este medicamento, entonces, no se lo utiliza mucho actualmente, pero anteriormente, hace unos 10 años atrás, 5 años atrás, se lo utilizaba bastante, ¿no? La noradrenalina. ¿Qué es la noradrenalina? Es un vasoactivo. Sus efectos son similares a alfa, beta 1, no tiene efectos beta 2. Dosis baja de infusión, se activan los receptores beta 1 para producir un aumento de la contractibilidad y con ello aumentar el gasto cardíaco, ¿no? Las dosis superiores al efecto inotrópico se ven limitadas por una importante vasoconstricción por alfa 1, aumentando la presión arterial y sistémica y aumento del flujo coronario. Es más usado en vasopresores de shock. Es el que se utiliza actualmente, ¿no? La nora, ustedes tienen que por lo menos saber cómo funciona. Yo sé que no todos van a hacer terapia intensiva o emergencia, pero por lo menos lo básico de la nora, ¿no? ¿Cuándo se da? ¿Cuál es su mecanismo de acción? ¿Qué afecta en la presión arterial? ¿Cómo afecta el gasto cardíaco? Todo está ahí, ¿no? Miren, sus receptores, principalmente la noradrenalina, está relacionada con alfa 1. Y si está relacionado con alfa 1, ¿cuál va a ser su efecto fisiológico? Vasoconstricción. Va a aumentar la presión arterial. Entonces, pacientes que están con presión arterial baja, ¿no? La indicación terapéutica es de elección la noradrenalina. Ahí está la presentación. Dosis de infusión continua. Se inicia 0.54 microgramos minuto. La dosis habitual de 8 a 12 microgramos minuto. Para el shock refractario se aumenta la dosis de 30 microgramos minuto. Y la presentación viene de 4 cc en 1 miligramo en ml, ¿no? Se diluye en glucosa, en una solución glucosa, y la fórmula de infusión ustedes ya la sacan con este tipo de fórmulas que tenemos aquí, ¿no? Bueno, ¿qué dice la actualidad? Es un dato, dice en la actualidad, pero en realidad esto ya hace mucho tiempo que ya está demostrado y consolidado, ¿no? Mejoran los efectos cardiovasculares de la frecuencia cardíaca en relación a la dopamina. Actualmente se consideran las 2 aminas como primera elección de terapia de shock. Resulta que no es así. Las 2 aminas o catecolaminas que se utilizan es nora y dopamina. Las 2, ¿no? ¿Por qué no la dopamina? Porque les dije hace ratito, produce muchas arritmias. Entonces, si no tenemos más, o si tenemos dopa no más a utilizar, pero si la tenemos, si tenemos dopamina, podemos utilizar. Entonces, aquí nos dice la combinación con dobutamina aumenta la diuresis, el aclaramiento de creatinina, el aclaramiento osmolar, el shock séptico principalmente. O sea, la combinación de nora y dobutamina son de elección actualmente. Ustedes van a encontrar seguramente en la terapia esta combinación, ¿no? Ustedes escuchen bien porque la terapia es bastante complicada, ¿no? Ellos me complican siempre. Los terapistas son complicados, ¿no? Entonces, estuve trabajando con un terapista durante 30 años, 40, 14 años, ¿no? 14 años mi jefe fue el doctor Gustavo. No saben lo complicado. Bueno, entonces la hacen complicada, es bonita, ¿no?
Se ha observado un descenso del lactato en pacientes tratados con mitopan. ¿Qué pasó ahí? Algo de la nora. Shock hipovolémico persistente, PAN, menos 60 milímetros de mercurio, ¿no? Y vamos a ver también un flujo en minutos de 4 o 5 litros minutos por milímetros cúbicos o cuadrados. Cuadrados. Shock séptico hiperdinámico, shock caliente, nora, shock séptico hipodinámico, shock frío, dopamina y adrenalina, mantenimiento de la PAN en caso de hipotensión, de diástole grave, ¿no? Hipotensión. La infusión continua debe mantener una PAN mayor a 60 milímetros de mercurio, ¿no? Considerando una resistencia vascular sistémica entre 80 y 1000 a 100 minas por segundo en centímetros. Esto, ¿no?, nos está indicando el protocolo de continuar con la nora. ¿Qué es la PAN? Presión arterial media. ¿Cómo valora la presión arterial media? La media entre la diástole y el Menos 10 puntos. ¿Cómo se saca la PAN? Pero busquen, pues sí. ¿Por qué me miran si yo soy feo? ¿Cómo se saca la PAN? Presión diastólica más sistólica dividido por 3. ¿Cómo? Presión diastólica más sistólica dividido por 3. Ese es para sacar la PAN. No solamente, ¿por qué sacamos la PAN? Tenemos que mantener una irrigación cerebral adecuada. ¿Nunca han llevado eso? Seguro que sí, no creo. Eso es básico en la fisiología, ¿no? Y la PAN mantiene una perfusión adecuada para los tejidos y principalmente para los tejidos nobles, que es el cerebro. ¿Cómo yo mantengo a mi paciente estable con una presión arterial baja o una presión que ustedes quieran bajar? ¿Y hasta cuánto puedo bajar la presión arterial sin producir una lesión cerebral? Yo sé que esto es clínica pura, pero al año seguramente en cardio lo van a profundizar un poquito más. Yo hasta ahí nomás, ¿ya? Porque sé dónde estoy en tercer año, todavía no estamos en quinto. Entonces, tratemos de investigar el caso clínico bonitos que hay. Deben haber unos bellos casos clínicos de septicémico, shock por insuficiencia cardíaca, congestiva, bueno, debe haber varias. La adrenalina es lo mismo que epinefrina, por si acaso. Las ampollitas vienen de epinefrina o adrenalina. Cuando la enfermera le dice, ¿epinefrina, doctor? Sí, epinefrina, es adrenalina. Es un vasoactivo también. Droga número 2 dice, no, es que el número 1 se utilizaba atropina más antes. Ahora se utiliza adrenalina de primera elección. Ahí dice 2, ¿no? Pero no, en RCP es de primera elección actualmente. Ahí dice 2, pero es 1, ¿no? La primera, por les decía, se utilizaba atropina. ¿Por qué se utilizaba atropina? ¿Se acuerdan? Ayer hablamos algo de eso. Aumentaba la frecuencia cardíaca, entonces pacientes en paro se le hacía la reanimación y se le colocaba una atropina. Era la terapéutica antigua, ¿no? Ahora ya se utiliza adrenalina de primera elección. Entonces aumenta todo lo que es positivo en el corazón, más resistencia vascular periférica. El automatismo puede producir riesgo de fibrilación
y susceptibilidad de desfibrilación, ¿no? Tiene un efecto broncodilatador. Una vez nos encontramos con que la adrenalina estaba caducada. Me dice la enfermera, doctor, la adrenalina está caducada. Me quedé pasmado. ¿Y por qué no se fijan en eso? Dios mío. Entonces, había atropina, ¿no? Pero le colocamos nomás adrenalina. ¿Vencida? Vencida con un mes. Bueno, es lo mismo que comerse una galleta. Y ¿Murió? nada. ¿Murió? Le metimos atropina, salió y lamentablemente murió. Negligencia médica. Bueno, igual la atropina tiene buena, excelente, es de terapéutica, es lo mismo. Pero en una emergencia no puede haber eso. Tiene que haber una supervisión de los medicamentos de emergencia, ¿no? Todos tenemos que tener ese cuidado. Cuando lleguen ustedes a la emergencia, tienen que ver no tan vencidos estos medicamentos, tienen que ser, ¿no? Bueno, para la adrenalina viene una ampolla de 1 ml, nos habla de 1 en 1000 miligramos, la ampollita. ¿No? Y tenemos diversas vías de administración, ¿no? Tenemos por vía el tubo endotraqueal, una infusión continua y por formulaciones de infusión continua a esta regla o este tipo de fórmula. ¿Cuáles son las recomendaciones de uso de adrenalina? Puede producir ansiedad, temblor, cefalea, palpitaciones, hipertensión grave y arritmia. Nos dice que si se infiltra puede provocar, pero ¿dónde? Ahí no dice dónde. En las partes periféricas. ¿Ustedes sabían que hay una adrenalina que viene con lidocaína? Que se utilizan, los odontólogos utilizan. Y algunas veces algunos colegas se equivocan. Le plantan en los dedos. Adrenalina con lidocaína en la parte periférica produce necrosis. No se puede utilizar en lugares donde hay este tipo de situación. Sucede, muchas veces sucede. Nos dice a dosis alta puede provocar isquemia en extremidades, plástica y renal, ¿no? Dosis muy utilizada, infarto de miocardio, taquicardia supraventricular, taquicardia ventricular, hipertensión arterial sistólica, extrema. Bueno, está relacionada principal a dos usos muy importantes, ¿no? En parada cardíaca, infarto agudo de miocardio, el paro cardíaco y una crisis de alergia, un shock anafiláctico podemos utilizar, ¿no? Infundida preferentemente por la vía central, aunque algunas veces no tenemos la vía central, ¿no? Entonces es preferible utilizarla o intramuscular o endovenoso cuando sea necesario. Pero normalmente es intramuscular. La adrenalina torácica, por si acaso, ya no se utiliza, ¿no? Acuérdense, ¿por qué no se utiliza? Porque produce taponamiento cardíaco. Yo he visto, pues, lamentablemente, ¿no? Cuando estaba en la emergencia, ¿no? Algunos profesores, doctores, no tenían esa característica. Iban la adrenalina directo al corazón. El paciente no sabía, ¿no? O sea, un ratito reaccionaba y comenzaba a bajar. Otra vez le metían. Y ya se vio investigaciones después que producía taponamiento cardíaco. ¿Por qué? Pinchaba una arteria o la misma coronaria se la llevaba.
¿no? Entonces, eso está relacionado a la vía de administración y muy importante conocer. ¿El uso de qué? No, más bien la llegada de no sangre produce daño cerebral. Tiene que llegar sangre, sí o sí. Oxígeno. Si no llega sangre al cerebro, no va a tener oxígeno. Si tiene una presión baja, imposible que llegue sangre al cerebro, ¿no? Curso de que hizo curso, Mel hizo curso de eso, ¿no? ¿Hablaron de eso? Seguro que hablan de eso, ¿no? Cuando uno se topa en la emergencia es otra cosa, pero tienen que estar preparados, por lo menos lo básico, pues. La presentación, aquí tenemos la 2-butamina, miren una ampolla de 20 ml, 250 miligramos. La preparación, la dilución es con dextrosa del 5%, inicio del sol 1 en 2 minutos, efecto máximo 10 minutos, tiene una vida media muy corta de 2 minutos y una vida de administración podría posiblemente que pueda no venoso, ¿no? Principalmente son vías venosas. Ahí está el mecanismo de acción, ¿no? ¿Cómo actúa? Principalmente es beta 1. Bien, ¿y por qué se utiliza adrenalina con esta combinada? Si tenemos un paciente que está, su presión es alta, pero su frecuencia cardíaca está disminuida, esta se utiliza. Ahora, cuando el paciente tiene presión baja, ¿no? La nora no actúa mucho en beta 1. Entonces la utilizamos para este tipo de situación. O sea, aumentamos la presión y aumentamos la frecuencia cardíaca. Por eso la interacción farmacológica de utilizar 2-butamina y noradrenalina. Podemos utilizar noradrenalina sin aumentar la frecuencia cardíaca. ¿Lo ven? La nora solamente hace eso. Aumenta la presión arterial, pero no así la frecuencia cardíaca. Interesante, ¿no? Bellos, estos son fármacos muy bonitos en su mecanismo y cómo tratarlos, ¿no? Pero, bueno, eso es un tema bastante interesante que lo van a ver en terapéutica de repente. 2-butamina, las características, a diferencia de dopamina, no modifica el flujo sanguíneo renal, aunque aumenta el gasto cardíaco, puede aumentar la excreción renal del sodio y el fluido renal lo medular, ¿no? Tiene acción inotrópica que produce aumento del gasto cardíaco, no la presión, está relacionada con la presión. El llenado auricular aumenta menos marcado, nos dice, frecuencia cardíaca y la presión arterial con los otros beta 2. Dice, puede mejorar el automatismo ventricular y la conducción auriculoventricular. La impulsión prolongada crea tolerancia y puede provocar arritmia. Creo que esto es generalizado de los vasoactivos. Y por último, la atropina, que está aquí. Es un espasmolítico, anticolinérgico, broncodilatador, midriático, reduce la saturación. Nunca olvidarse, ¿no?, que está indicado para bradicardia y sintomático sigue siendo el mero de la bradicardia. Aunque existen otros fármacos ya de investigación, me conseguí un libro espectacular el año pasado de medicamentos de farmacología en la emergencia de cardio. Que sí, no hay, se los voy a mostrar. Y es un libro donde te explica desde el nódulo sinusal, ¿no?, hasta por allá, ¿no?, cómo actúa y todo. Pero es un libro ya de posgrado, o sea, es un libro para cardiólogos, ¿no?,
que yo lo leo, me encanta leer cardio y neuro, ¿no? Con esas dos que más leo. Bradicardia con bloqueo auriculoventricular sintomático, antídotos de intoxicación por fosforados, redirige la acción de la neostigmina, es la atropina, el antídoto para la intoxicación de neostigmina, ¿no? Bueno, y creo que con eso, colorín colorado, a ver. Ahí están sus efectos colaterales. Esto me decían, ¿no? Algunos de ustedes me decían el efecto de la atropina, alucinaciones, temblor, sequedad de la boca, psicoplegia, visión doble, me decían. Puede producir asistolia, actividad eléctrica sin pulso, preanestésico se puede utilizar, como antiespasmódico también, con intoxicación de una enfermedad también, ¿no? Y con eso, chao. Aquí acabamos todo lo que es parasimpático mimético, parasimpático lítico, simpático mimético y simpático lítico, ¿no? Chao. Del bolsillo. La próxima clase comenzamos sistema nervioso central, donde entra antidepresivos, anticonvulsivantes, antipsicóticos, y con eso acabamos. Sigue cardio. Tendríamos que hacer cardio más para dar el examen, pero vamos a entrar a este sistema nervioso central. ¿Ya? Seguimos. Sigan ustedes haciendo. ¿Y la lista? ¿Qué lista?